bendiciones, le damos gracias por tenernos, sustentarnos hasta este momento. Le doy gracias al Señor por su vida y por todos los que han permanecido hasta esta última enseñanza que tenemos en el día de hoy. Vamos a orar primeramente e iniciamos. Padre, eres bueno, para siempre tu misericordia, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos que nos sigas sustentando y fortaleciendo. Padre, permítenos que en nuestra humanidad podamos seguir reflexionando y que podamos tener un buen entendimiento, Señor, de tu palabra. Ayúdanos siempre, Dios, porque eres bueno para siempre. Amén. Hermanos míos, en esta última enseñanza vamos a hablar sobre la necesidad y la responsabilidad del hombre en consagrar su hogar para Dios. Y quiero que ustedes tengan en cuenta todo lo que hemos visto hasta este punto. Ayer, como les había indicado, estuvimos viendo el problema. El problema es que el hombre no asume su responsabilidad en el hogar, que el hombre es pasivo y eso trae muchas consecuencias, muchos problemas. Dentro de todas las consecuencias podemos ver que el hombre entonces tiene una que no tiene el control de las emociones, no controla sus emociones, que el hombre tiene un comportamiento infantil y que el hombre es perezoso, dentro de muchas que nosotros pudiéramos encontrar. Entonces hay una irresponsabilidad del hombre ante Dios y ante su familia del no asumir, ¿verdad?, lo que Dios le ha mandado. Por eso es una necesidad que todos los hombres asuman su responsabilidad en su hogar, con su esposa, con sus hijos. Hoy, esta mañana, estuvimos viendo las bases de esa responsabilidad. ¿De dónde nace eso? ¿Por qué el hombre tiene una responsabilidad de cumplir o una necesidad de cumplir delante de su hogar, delante de la sociedad, eclesiásticamente, la responsabilidad como varón de su casa? Bueno, estuvimos viendo que Dios le dio dos palabras que son claves, ¿se acuerdan? Se las dio a Adán, la de cultivar, que es servir, y la de cuidar el huerto. Y que vemos que de ahí se parte todo, porque Adán no cumple eso, Adán no cuida el huerto, Adán no sirve en el huerto, entonces trae como consecuencia lo que ya nosotros conocemos. Si Adán hubiese cuidado a Eva, como el sacerdote debía cuidar los utensilios, no estuviésemos nosotros sumergidos en este problema que tenemos. Y el otro aspecto que tuvimos como base para decir que el hombre es responsable es que Dios diseñó el matrimonio. Y en ese diseño del matrimonio el hombre es cabeza. Esa es la otra base o sustento que tenemos para decir que el hombre es el responsable delante de Dios por su matrimonio. Entonces, mis hermanos, ya teniendo el problema, las consecuencias y las bases del por qué el hombre debe asumir la responsabilidad en consagrar su matrimonio a Dios, ahora vamos a adentrarnos específicamente en este punto. Quiero decirle que esta es una serie de enseñanza un poco más amplia. Traté de tomar algunas puntuales, pero esta serie es más amplia. Aquí tengo 12 clases o 12 enseñanzas sobre esto, porque hablamos también sobre la responsabilidad de la esposa. Es más amplia, así que salté algunas y traté de tocar las que pudiera servirles a ustedes en medio de 5 enseñanzas. Tengo este material en diapositivas, se lo voy a enviar a través de los pastores para que si ustedes quieren o gusten puedan seguir ahondando sobre el tema. Así que vamos a ver, mis hermanos, la necesidad y la responsabilidad del hombre en consagrar su hogar para Dios. Para ello nos vamos a servir de Josué. Vamos a Josué capítulo 24, versos del 14 y 15. Josué capítulo 24, versos 14 y 15. Que es la base de nuestra enseñanza. Josué capítulo 24, versos 14 y 15. ¿Todos lo tienen, hermanos? Ahora pues, temed al Señor y servidle con integridad y con fidelidad, y quitad los dioses
que vuestros padres sirvieron al otro lado del río y en Egipto. Y servid al Señor. Y si no os parece bien servir al Señor, escoged hoy a quién habéis de servir. Si a los dioses que sirvieron vuestros padres, que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Quiero, mis hermanos, que estén atentos a este punto. Y es muy importante lo que Josué está haciendo. Para ellos, en la necesidad de consagrar, necesidad y responsabilidad de consagrar el hogar para Dios, tenemos un objetivo principal. El primero es conocer la necesidad y la responsabilidad del hombre en consagrar su hogar a Dios. Y nos vamos a servir de dos objetivos específicos. El primero de ellos es comprender la necesidad de consagrar el hogar a Dios. Y nuestro segundo objetivo es conocer cómo el hombre puede consagrar su hogar a Dios. Inicio, mis hermanos, diciendo que en un mundo donde los valores familiares se ven constantemente desafiados, es urgente volver al diseño divino para el hogar. La Biblia presenta al hombre como cabeza del hogar, no como un título de dominio, sino como un llamado a liderar con amor, responsabilidad y santidad. Consagrar el hogar a Dios no es un acto simbólico, sino una entrega diaria que transforma la vida espiritual del hogar y lo convierte en un lugar donde Dios habita y gobierna. Las palabras de Josué, yo y mi casa serviremos al Señor, están enmarcadas, mis hermanos, dentro del discurso de despedida de Josué. Eso lo podemos ver en el capítulo 24, verso del 1 al 32. Encontramos, hermanos, lo que se puede denominar como la necesidad de consagrar el hogar a Dios. Josué, al ver que sus años ya estaban avanzando, de que ya iba a partir con el Señor, entonces él toma la decisión de colocar al pueblo de Dios bajo lo que se puede decir un condicional. Y la pregunta es certera, la pregunta no genera ambigüedades. ¿A quién van a servir ustedes? ¿A Dios o a los dioses de los amorreos o a los dioses del otro lado? Cuando nosotros miramos el capítulo 24 y vemos el versículo 2, vemos que Josué está hablando sobre sus antepasados, es decir, sobre la tradición. Taré, que era el padre de Abraham y de Nacor, servían del otro lado, ¿servían a quién? A otros dioses. Entonces, fíjense esto y quiero que por favor presten atención a esto que estoy diciendo. Josué está diciéndole al pueblo que la tradición de ellos, sus antepasados, adoraban a otros dioses del otro lado del río. Abraham incluso también adoró a otros dioses. Y fue el Señor quien lo guió a la tierra de Canaán. Luego de eso, Josué le recuerda al pueblo en el versículo 4 al verso 7 el pasado de donde salieron ellos. Y también les dice que sus hijos y todos descendieron de Egipto, y el Señor envió a Moisés y a Aarón para que libertaran al pueblo. En los versos 8 al 13, Josué les recuerda el pasado próximo de ellos, es decir, que ellos habían llegado del río Jordán, llegaron a Jericó y les explicó por todos los dioses y por todos los pueblos que ellos habían pasado, por los de los amorreos, los fereceos, los cananeos, los hititas, los ergeseos, los heveos y los jebuseos. Y cómo Dios les ayudó para que expulsaran a los dioses, a los reyes de los amorreos delante de ellos. Eso es lo que Josué está haciendo. Y Josué entonces, después que les explica eso a ellos, es decir, que les dice qué era lo que hacían sus antepasados, qué era lo que hacían ellos en Egipto, qué era lo que hacían ellos en el río Jordán cuando cruzaron, y cómo Dios les ayudó, porque eso es lo que les está recordando él a ellos,
cómo Dios les ayudó en toda esta travesía y cómo Dios eliminó a los dioses paganos y cómo Dios expulsó a los reyes paganos. Después de darle esos argumentos, entonces Josué los llama y les llama a ellos para que le sirvan al Señor con integridad y con fidelidad, y que quitaran de en medio de ellos a los dioses que sus padres les sirvieron. Ese es el llamado que Josué le está haciendo a ellos. Así que les dice, sirvan al Señor. Es un llamado al servicio el Señor que Josué está haciendo. Pero Josué les deja el condicional, verso 15, cuando les dice, y si no os parece bien servir al Señor, es decir, si con todos estos argumentos que yo les he dado, ustedes no quieren servir al Señor, entonces Josué les dice, elijan entonces, escoged hoy a quién habéis de servir. Si a los dioses que sirvieron vuestros padres que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Eso es lo que Josué les está diciendo a ellos, hermanos. Es decir, primero les recuerda todo lo que pasó y ahora entonces los coloca a que ellos elijan a qué Dios van a servir ellos. Pero Josué deja de una forma contundente o afirmativa qué es lo que él va a hacer. Pero no solamente él, sino su casa. Y por eso dice, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Y dentro de este aspecto, mis hermanos, en el que yo y mi casa serviremos al Señor, para nuestra época, para nuestro contexto, juega un papel muy importante estas palabras de Josué. ¿Cómo hemos nosotros servido en nuestros hogares? ¿Cómo tú, varón, cómo tu mujer, esposa, ha servido en tu hogar? Y la pregunta es que en el contexto de Josué, él está colocando su tradición. Muchos de nosotros hemos servido a nuestros hogares con el contexto, la perspectiva de nuestra tradición. Es decir, porque mi abuelo lo hizo de esa manera, entonces yo también lo hago. Porque mi mamá lo hizo de esas formas, entonces yo también lo hago. Y eso es lo que Josué está haciendo aquí. Josué está diciéndole que su tradición lo hizo de esa forma y sirvieron de esa forma a otros dioses, y explica él en la forma que lo hicieron. Le explica su pasado próximo a ellos y le explica el presente por el que ellos están transitando. Pero Josué toma una decisión, que él lo va a hacer a la manera de Dios y va a servir solamente al Dios viviente. Y Josué está consagrando su casa para Dios. El servicio de su casa va a ser para el único Dios verdadero. Y por eso te hago la pregunta, hermano, ¿cómo tú has servido en tu hogar? ¿De qué forma has consagrado tu hogar y a quién se lo has consagrado? ¿Se lo has consagrado a la tradición de tus antepasados, de tus padres, de tus tíos? ¿Cómo tú has servido en tu hogar? ¿De qué forma lo vienes haciendo? Y esa es la pregunta reflexiva para nosotros. Ahora bien, no estoy diciendo que todos los consejos de nuestros abuelos sean malos. No estoy diciendo que los consejos de nuestros padres todos sean malos. Lo que yo quiero es que nosotros reflexionemos es si realmente esos consejos están acorde con las Escrituras. Y ahorita les daba un ejemplo. El ejemplo tradicional y antropocéntrico del mundo es que el matrimonio funciona cuando hay amor, cuando hay compatibilidad, cuando hay muchos conceptos que nosotros consideramos que el matrimonio funciona. Pero si esos conceptos no están alineados a la perspectiva de Dios o para lo que Dios hizo y dio el matrimonio, esos conceptos en sí mismos no funcionan, no sirven. Es decir, aquí va a haber esposos que se aman, tienen mejor compatibilidad que los nuestros, es decir, que la de los creyentes, pero cuando ese matrimonio se presente en la presencia de Dios, no va a funcionar, hermano. Nunca ha funcionado por mucho amor que tengan entre ellos. ¿Por qué? Porque ellos no conocen, no saben para qué Dios les dio el matrimonio. Ellos no ven a Cristo
Cristo en su matrimonio. Por lo tanto, el día que se acerquen delante de la presencia de Dios, y acuérdense que todas las obras van a ser pasadas por fuego, tu matrimonio y el mío, que tiene dificultad, es un matrimonio aprobado por Dios, porque nosotros tenemos el entendimiento que mi esposa representa a la iglesia y que yo represento a Cristo como cabeza, y que hallamos en ese matrimonio el propósito de Dios, hermano, el diseño de Dios planteado. Así que van a haber esposos que tengan mejor compatibilidad que mi esposa y yo. Pero cuando nos presentemos delante del Señor con el entendimiento, con la función, nosotros hemos realmente llevado nuestro matrimonio a que funcione según el diseño de Dios. Eso lo cambia todo, hermano. Nadie va a coger una silla para colocar comida en la silla y comer en una silla. Las sillas no están hechas para eso. ¿Sí me estoy dando a comprender en ese aspecto? Es decir, cuando tú utilizas el matrimonio según el diseño y el propósito con el que Dios le ha dado, aunque tú tengas dificultad en tu matrimonio realmente está funcionando. ¿Por qué? Porque estás alcanzando el propósito de Dios en tu matrimonio, hermano. Y eso es muy importante. Es lo mismo acá. Si los consejos de nuestros padres, de nuestra tradición, aunque sean buenos consejos, hermanos, si eso no nos lleva a nosotros a consagrar el matrimonio para Dios como Dios lo quiere, ese es un consejo perdido, hermano, por muy bueno que sea. Otro ejemplo de eso es que si la esposa, puede haber esposas que estén llevando el hogar en buena dirección, y estoy hablando de una esposa, alguien que esté soltera, porque el esposo lo haya abandonado, porque el esposo no haya querido asumir la responsabilidad, y a algunas madres le han tocado ser padre y madre al mismo tiempo. Por mucho que la madre haya asumido y haya querido ocupar el lugar del padre en el hogar, hermano, ese no es el diseño por el que Dios le dio a la mujer. Por lo tanto, en ese aspecto la mujer no alcanza su propósito, sino solamente en lo que a ella le compete. Y ese hombre le va a tocar entregar cuentas delante de Dios el día que se presente delante del Señor. Entonces, hermano, lo que quiero que veamos es que esos consejos, nuestra tradición, Josué la está presentando delante del pueblo. Y les está diciendo a ellos que esa tradición que antiguamente ellos traían, deben dejarle a un lado y deben servirle al Señor. ¿Cómo? Con integridad y con fidelidad, y deben quitar a los dioses de sus pasados. Eso es lo que está diciendo las Escrituras, hermano. Pues que no se puede servir a media. El hogar debe ser consagrado al Señor como el Señor quiere que tu hogar esté consagrado. Y eso lo vamos a conocer nosotros a través de las Escrituras. Ahora, ¿por qué la necesidad de consagrar el hogar a Dios? Y voy a dar algunos argumentos. El primero, porque para enseñar a los hijos la piedad y protegerlos del pecado. Entonces vamos a hablar de los hijos primeramente. Primera de Timoteo capítulo 5 verso 4 dice: pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, que aprendan estos primero a mostrar la piedad para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es agradable delante de Dios. ¿Qué se le debe enseñar a los hijos, hermanos? A los hijos se les debe enseñar las virtudes, la vida piadosa, que los hijos comprendan el por qué ellos deben manifestar delante de Dios y deben andar con ética, con valores delante de Dios, el por qué ellos deben representar el Evangelio a todos los que les rodean. Los hijos, hermanos, en este aspecto, ellos al mostrar la vida piadosa, los hijos avanzan delante de Dios y del Evangelio. Alguien decía, bueno, hay una película que se llama El Shelia, de un judío, que el judío le entregó, cuando el holocausto nazi, le entregó un libro de las barbaries que cometieron los nazis a los hijos. ¿Y qué pasó? Que el hijo leyó ese libro y no le causó absolutamente nada. No le produjo sensibilidad. ¿Y qué hizo el padre? El padre, a partir de eso, más nunca volvió a hablar al hijo.
Y entonces el hijo buscaba a su padre y él vio que su padre cambió en la película. Él vio que su padre cambió con él. Y que al padre no le hablaba y no le decía nada. Y a partir de ese evento, en el hijo se comenzó a generar una serie de emociones descontroladas. Entonces ya el hijo tenía tristeza, ya el hijo andaba en depresión, andaba en ansiedad, ya el hijo veía que su padre, y él se preguntaba por qué su padre no le amaba. Entonces ya comenzó a decirse que era que él había hecho tantas cosas por lo que su padre no le amaba. Así creció hasta cuando ya después de haber crecido, entendió, se le acercó a su padre llorando y diciéndole que por qué no le amaba, que dónde estaba el padre que él veía cuando estaba chiquitico, que amaba a su hijo. Entonces el padre le explicó y le dijo que hoy, ese día, es decir, ya había comprendido el por qué no le hablaba. Porque él no quería criar un hijo que fuera insensible, un hijo que se comportara como un nazi. Él decía que cómo era posible, que había leído sobre lo que le pasó a su pueblo y eso a él no le produjo absolutamente nada. Y hoy vemos, hermanos, que los muchachos, por ahí vi un meme también, un video, donde una madre con la chancleta le decía a la niña que saludara a un familiar que estaba cumpliendo años, es decir, amenazándole, salúdale, porque hoy los muchachos no quieren saludar. Hoy los muchachos es hola y ya y se van enseguida. O sea, hay una insensibilidad en los muchachos. Entonces a los hijos hay que enseñarles lo que significa la vida piadosa, las virtudes, para que ellos creen sensibilidad, porque si no, esa manada de muchachos que está creciendo insensible va a generar un efecto contrario en la sociedad, porque va a ser una sociedad insensible. Y eso es lo que está pasando hoy en día en nuestra sociedad, que hay poca sensibilidad entre las personas. En vez de ayudar a una persona hoy en día, ¿qué hacen? Graban, y la persona se está muriendo y ya nadie ayuda, hermanos. Pero es por esto mismo, porque no estamos enseñando a los hijos a tener una vida piadosa, una sensibilidad por las personas. Otro aspecto, mis hermanos, por el cual nosotros debemos consagrar, y la necesidad de consagrar el hogar, es para que el hogar tenga consuelo y para que el hogar tenga esperanza durante los momentos de prueba. Ustedes se pueden imaginar cuánta lástima da cuando en una familia sucede alguna calamidad de algún familiar que parte y muere, y ese hogar no tenga esperanza, que ese hogar no tenga consuelo, que los hijos sufran esa calamidad, sufran la pérdida de algún familiar de sus padres, de algún hermano, de algún tío, de algún ser querido, y los hijos no entiendan nada del Evangelio, hermanos. Eso va a ser una destrucción para los muchachos, eso va a ser una destrucción para el hogar. Por eso los padres deben enfrascarse en enseñarle a la familia qué significa, hermano, la esperanza que el Evangelio trae. Que el Evangelio, o que en el Evangelio nosotros hablamos de la resurrección, que hay vida después de la muerte, que hay promesas de una inmortalidad que el Señor da, que hay consuelo y felicidad, que la pérdida es una decisión que el Señor ha tomado, y que los hijos y el hogar esté anclado, hermanos, en el Evangelio. Eso para una familia es bueno, y por eso es necesario que el esposo, que el líder de la casa, consagre su hogar al Señor. El Salmo 23, verso 4 dice: aunque pase por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, tu vara y tu cayado me infunden aliento. ¿Ustedes se imaginan un padre enseñándole esto a tus hijos, hermanos, a su familia, a su esposa? ¿Cómo va a enfrentar el hogar? Cuando entre la calamidad, ¿cómo el hogar lo va a enfrentar? Un desastre, un caso fortuito que no se esté esperando. Hay hogares que se han destruido por esto. Esposas, mujeres que nunca se han levantado porque ha llegado un dolor y porque no están preparados, aunque sabemos que nadie está preparado para el dolor. Pero si el esposo se encarga de enseñar a su familia, hermano, y colocar su esperanza en el Señor, el hogar va a avanzar. El hogar va a crecer a pesar de la dificultad y del momento difícil que estén viviendo. Entonces, hermanos,
Un hogar con esperanza es un hogar que va a avanzar. El Salmo 30, verso 2 al 5 dice: oh Señor, Dios mío, a ti pedí auxilio y me sanaste. Ustedes pueden ver estas palabras, hermanos. Oh Señor, a ti pedí auxilio y me sanaste. Oh Señor, has sacado mi alma del Seol, me has guardado con vida para que no descienda al sepulcro. Cantad alabanza al Señor vosotros sus santos, y alabad su santo nombre, porque su ira es solo por un momento, pero su favor es por toda una vida. El llanto puede durar toda la noche, pero a la mañana vendrá el grito de alegría. Entonces, hermanos, si tú no preparas a tus hijos, varón, si no preparas a tu esposa, tu hogar, cuando se venga el momento difícil, se va a destruir. Ustedes se imaginan los muchachos creciendo y no entendiendo esto y se venga una calamidad para el hogar. Emocionalmente ya va a ser otro muchacho que va a repetir la historia. Es decir, que se va a casar, va a estar en un hogar y en ese hogar ese muchacho va a tener un descontrol emocional. ¿Por qué lo va a tener? Porque cuando estuvo chiquito sufrió un impacto fuerte del cual nunca ha podido salir. Entonces es necesario que los padres se dediquen a enseñarle a sus hijos, a enseñarle a su esposa y a consagrar el hogar, hermano, para el Señor. También debes consagrar tu hogar y la necesidad de consagrar tu hogar al Señor para que se pueda producir el verdadero gozo en el hogar. Salmo 118, verso 15 dice: voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos, la diestra del Señor hace proezas. Pero un esposo que ni él mismo se prepara, que ni él mismo lee la Biblia, ustedes se pueden imaginar, no va a haber nada de esto, hermanos. No va a haber nada. Un ejemplo claro que nosotros lo encontramos en la vida de Job, ¿se acuerdan? A Job se le acabó de morir todos sus hijos y perdió todos los bienes. ¿Y qué dijo Job? Desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo iré. Jehová dio, Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. Esta es una expresión de alguien, mi hermano, que es sacerdote de su casa. ¿Y qué hacía Job como sacerdote? Job dice que hacía sacrificio por sus hijos, porque quizás alguno de ellos había cometido pecado. Era un hombre que sabía que era lo que debía hacer para su hogar. Ese era Job, hermanos. Ese es un hombre que está preparado, un hombre que está cimentado, un hombre que asume su responsabilidad en el hogar. Pero cuando llega la calamidad o cuando llega el problema a la casa, el esposo es el primero que corre. Es el primero que las emociones los descontrolan. Y yo no estoy diciendo que los esposos sean de hierro, nosotros sufrimos, también lloramos, nos emocionamos, hermanos. Eso está claro. Pero el que tiene una responsabilidad sabe que no puede permitir que las emociones lo descontrolen o tomen posesión de él, y a eso es lo que hago referencia. El que tiene una empresa o el que tiene que asumir una responsabilidad en la empresa, todo el mundo puede estar colapsando, pero el que tiene la responsabilidad de llevar hacia adelante la empresa, él sabe que él es el líder o la líder y tienen que avanzar en eso, hermano. Entonces puedo llorar, puedo sufrir, puedo lamentarme por una pérdida, pero yo sé que yo no me puedo descontrolar y que yo no puedo permitir que las emociones me descontrolen, porque yo soy el líder de mi casa y yo debo asumir ese liderazgo con responsabilidad. ¿Sí me están siguiendo, hermano? Entonces no puede haber descontrol en el varón. También el esposo debe asumir y consagrar su hogar al Señor. ¿Para qué? Para que su familia pueda ser de influencia en la sociedad, para que su familia brille, para que su familia sea ejemplo. El mundo, como dice Pablo, está esperando la manifestación de los hijos de Dios.
Porque aunque nosotros veamos a las personas aquí cuando salimos hacia allá tomando, en fiesta, con cerveza en la mano, todo lo demás, hermano, ustedes saben que después, el que termina después de la borrachera, esas personas son las que más sufren depresión. Porque una de las manifestaciones del alcohol es que la persona sufre de depresión. Después se sienten vacíos, se sienten solos, que no voy a tomar más. Se sienten aislados del hogar. Porque les da eso, hermano, y como les decía ayer, el hombre siempre va a buscar vías de escapes, va a buscar en qué meterse. ¿Por qué? Porque no controla sus emociones y entonces anda saliendo a hacer desorden. Mientras el hogar, los hijos, ¿qué pasa con los hijos? ¿Qué pasa con la esposa? Entonces le toca a la esposa ahí mirar para ver qué hace. Mateo capítulo 5, verso 16 dice: así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Otro aspecto, mis hermanos, es que el hombre debe mostrar la verdadera identidad a su hogar. ¿Cuál es la verdadera identidad del hogar? Eso debe ser enseñado por el varón de la casa. Filipenses capítulo 3, verso 20 dice: porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a sí mismo. Ustedes se pueden imaginar un hombre que no le enseña a la esposa y a los hijos que la ciudadanía no es terrenal, es decir, que cree que su esposa y sus hijos entienden que van a vivir aquí para siempre, que se matan por las cosas de este mundo y que están atentos a las cosas de este mundo y que no se dan cuenta que esto aquí es temporal. ¿Ustedes se pueden imaginar eso, hermanos? Alguien que tiene la vista centrada en este mundo es alguien que va a sufrir, eso está claro. Pero si tú le enseñas a tu esposa y a tus hijos que la ciudadanía, su identidad verdadera, que este mundo es pasajero, que 70 años es lo que puede vivir un hombre, algunos robustos hasta 80 años, pero todo eso es dolor, dice el salmista, y que el hombre es como neblina, que hoy es y luego desaparece, que es como la flor del campo que cuando sale el sol se marchita. Hermano, si tú le enseñas eso a tu familia, y le enseñan la identidad a tu familia, tus hijos van a crecer con una perspectiva diferente. Tu esposa en el hogar, a pesar puede venir lo que venga, pero tu esposa va a estar firme, porque va a saber hacia dónde van. Y eso es necesario, hermanos, que se enseñe en el hogar y que el hogar sea consagrado al Señor. Y es lo que estamos viendo, hermanos, en la familia de Josué. Es lo que Josué está diciendo: yo y mi casa vamos a servir con integridad y fidelidad al Señor. Si ustedes quieren, sirvan a los dioses en sus antepasados, sigan con su tradición, pero mi familia y yo cambiaremos la perspectiva, cambiaremos la cosmovisión, porque nosotros nos dedicaremos a servir al Dios verdadero. ¿Se puede imaginar cómo cambiarían todas las familias si todas las familias piensan de esta forma, hermanos? Si todos los hombres en todos los lugares, todos los hogares aquí del Carmen de Bolívar, si todos los hombres se dedicasen a su familia, a enseñarle a su familia, a preparar a su familia para que su familia se encuentre con el Señor, ¿ustedes se imaginan el cambio que daría la sociedad? Hermanos, saldrían hijos responsables. Y por eso a nuestros hijos hay que enseñarles que no se pueden casar en yugo desigual. No se pueden casar con un mundano, hermanos. No pueden. ¿Por qué? Porque va a tener a uno que va a servir a dioses paganos, a dioses ajenos, o a su propio Dios, o a sí mismo. ¿Ustedes se imaginan un matrimonio? Ese matrimonio va a generar infelicidad. La mujer o el esposo creyente va a querer servir a su Dios y el otro va a querer servir a sus propios dioses, a la gula, a sus propios deseos.
Por eso en la iglesia debemos prohibirle, enseñarle a nuestros hijos que el yugo desigual delante del Señor es un pecado, hermanos. Y no podemos permitir eso. Y debemos enseñarle a nuestros hijos. Así que con esto, mis hermanos, para ya ir dando algunas aplicaciones, vamos a entrar ahora a cómo puede el hombre consagrar su hogar a Dios. Antes vimos la necesidad de consagrar su hogar a Dios, ¿verdad? Ahora, ¿cómo lo puedes hacer? Lo primero, hermanos, que quiero que tengan en cuenta es que algunas consideraciones. Primero, tú debes saber como varón de quién es la palabra que tú vas a enseñar. Y debes entender que esa es la palabra de Dios. Tú como varón debes considerar los grandes y profundos misterios contenidos en la palabra de Dios. Tú debes saber eso. Tú debes saber qué es lo que le incumbe a tu familia y la necesidad de salvación para tu familia. Eso lo debes tener claro. Debes considerar además que tus hijos, tu esposa, pueden tener una ceguera o incapacidad. Debes orar y enseñar cuando un hombre no lee las Escrituras. Cuando un hombre él mismo está controlado por sus emociones, es un infantil o es perezoso y no lee las Escrituras. Un hombre así es un problema para el hogar. Es un problema para la familia, hermanos. Por eso el hombre debe leer y haber leído las Escrituras. El hombre debe tener un conocimiento por lo menos básico de una teología sistemática, de cuáles son los conceptos, cuál es la doctrina bíblica, qué es lo que la Biblia dice sobre Dios, sobre Cristo, sobre el Espíritu Santo, sobre el hombre, sobre el pecado. Eso debe conocerlo el hombre para poder preparar a su familia en estas doctrinas bases. El hombre debe conocer o tener nociones básicas de una teología bíblica. ¿Y qué es eso? Que el hombre pueda comprender que la Biblia es un solo libro y que comprenda que va concatenado, es decir, la revelación de Dios a través del proceso de redención hace que la Biblia sea un solo libro, que nace una semilla. Cristo se muestra como una semillita pequeña en Génesis capítulo 3, verso 15, pero que esa semilla se va revelando y se va dando a conocer, y se va dando a conocer en la medida hasta que ya vemos que el árbol está frondoso, que el árbol ya ha dado fruto. Eso debe conocerlo el hombre. Y debe conocerlo porque la Biblia así lo enseña, así lo revela y así lo manifiesta. Para que su familia comprenda que eso no fue que Cristo salió de la noche a la mañana, no. Ya se venía anunciando desde el principio. Que comprenda toda la simbología que la Biblia enseña. Y el hombre, hermanos, debe tener comunión con Dios. Un hombre debe tener una relación con Dios, debe estar reflexionando siempre en Dios. Y en la parte práctica, hermanos, sobre cómo puedes consagrar tu hogar al Señor, quiero darte dos ejemplos en cuanto a los hijos. Si los niños son pequeños, entonces puedes tú hacer una lectura de Génesis hasta Apocalipsis con ellos. Y con la brevedad de los pasajes, puedes ir explicándoles, dándole ilustraciones y ejemplos. A mis hijas cuando estaban pequeñas yo les daba ejemplos, les hacía ilustraciones de cómo posiblemente se dio las batallas y se daban todas las cosas, para que ellos puedan ir comprendiendo, para que la palabra de Dios vaya minando sus vidas. Entonces debes preparar lo que vas a hacer con ellos en las lecturas cada día, cuando ellos están pequeños y no saben leer, o su capacidad de análisis, de reflexión o comprensión, la edad no le permite. Pero debes hacer que el niño ore, que ellos se arrodillen, que ellos le oren al Señor, darle a ellos, a cada uno de ellos, el por qué deben orar. Decirle, tú vas a orar por la iglesia, tú vas a orar por la familia, y darle a ellos la responsabilidad de que ellos estén orando, de que ellos vayan teniendo contacto con el Señor.
cuando los niños están pequeños, que ellos puedan ver que hay un Dios vivo, un Dios que es excelso y que es grande, que ellos en sus oraciones se vayan dando cuenta de que Dios responde a las peticiones, que oren por el colegio, por la sociedad, por todas las cosas que les rodean. Eso en cuanto a los niños cuando están pequeños. Cuando los hijos están grandes y ya saben leer, yo creo, esa es una perspectiva que yo doy, es que a los hijos se les pida que ellos lean, que ellos tengan contacto con las Escrituras y que a ellos después se les haga preguntas sobre la lectura, preguntas reflexivas sobre el pasaje. Por ejemplo, ¿qué dice el pasaje? ¿Qué aconteció según el pasaje? ¿Qué es lo que el autor está manifestando? Y preguntarle preguntas contextuales sobre cómo eso afecta hoy día a tu vida. Preguntas teológicas. ¿Qué dice sobre Dios, sobre sus atributos, sobre la Trinidad? Para que ellos reflexionen, para que ellos vayan teniendo esas bases. Preguntas sobre el hombre, la condición del hombre, sobre el pecado. ¿Cuál es la actitud que tiene el hombre en relación al pecado? Sobre la piedad, sobre la vida cristiana, sobre los frutos, sobre la moral, sobre la ética. ¿Qué es lo que la Biblia está diciendo, hermanos? Entonces, después de eso, el hombre debe buscar establecer principios, los fundamentos de lo que la Biblia dice. Y hay que establecerlos sobre ellos, para que ellos vean como hizo Josué. Josué estaba marcando una línea, es decir, si ustedes de aquí para allá quieren servir a otros dioses, sírvanle, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y a ellos hay que darles principios, fundamentos, para que ellos puedan enfrentar la vida. Entonces es una necesidad, hermanos, de que el hombre pueda enseñar a sus hijos a reflexionar y a sobre las Escrituras. Cuando los hijos están pequeños se pueden establecer horarios en de que las personas puedan reflexionar, es decir, aprovechar momentos en que está uno con los hijos y hablar con ellos y explicarle a qué se van a enfrentar en la vida, pero cómo deben enfrentarlo desde el punto de vista bíblico y cristiano. Decirle qué es lo que está pasando políticamente en la sociedad, qué es lo que está aconteciendo, pero fortalecer a los hijos, hermanos, es la necesidad que nosotros tenemos hoy en día. Y por eso, hermanos, el hombre debe consagrar su hogar al Señor. Tiene de consagrar su hogar al Señor. Y concluyo con esto, hermanos míos. Señor. Y concluyo con esto, hermanos míos. El hogar consagrado no es perfecto, pero es un lugar donde Dios es honrado y su voluntad es buscada. El hombre que asume su rol espiritual con humildad y firmeza se convierte en un canal de bendición para su familia y un testimonio para los que lo rodean. Como Josué declaró con convicción, hermanos: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Así también, hermanos, hoy se te llama a ti a que tomes una decisión firme y constante de servir en tu casa, hermano, al Señor. Y ese es el motivo de esta conferencia. El objetivo, hermanos, de esta conferencia, si se han dado cuenta, ha sido directamente para los varones, para los hombres. He hecho un llamado a los hombres a través de estas 5 enseñanzas, hermanos. Y te he hecho un llamado para que asumas con responsabilidad lo que Dios demanda de ti. Para que tú seas responsable ante tu hogar, ante tu esposa, ante tus hijos. Para que seas responsable ante tu iglesia. Para que seas responsable ante la sociedad que hoy demanda de ti un comportamiento varonil. La sociedad está demandando un liderazgo masculino. Eso lo está demandando la sociedad, hermano. Uno de los fracasos que tiene la sociedad
es el comportamiento infantil, el que los hombres no controlen sus emociones, el que los hombres anden de depresión en depresión, de tristeza en tristeza, el que no se sacudan, el que no se levanten, el que anden con miedo, en que cualquier discusión que se presente en el hogar enseguida estén pensando en el divorcio. Eso no es lo que la sociedad está esperando, hermano. Y por eso se hace un llamado para que tú, hermano, varón, que tengas ese lugar, y todo lo que nos están viendo por las redes sociales, de que asumas tu liderazgo delante de Dios con responsabilidad. El fracaso de Adán, hermanos, ya no debe ser tu fracaso, porque en Cristo Jesús nosotros somos cumplidores, hermanos, de la responsabilidad que tenemos delante del Señor. El Señor les bendiga, les ayude, mis hermanos, y quiero decirle que muchas gracias por la invitación. Bendiciones para todos. Pastor.